maltrato, violencia, acoso judicial por parte de Rodrigo Abascal, miembro de una prominente familia católica conservadora, doble vida y fariseísmo religioso. El acoso de los Abascal a Daniela Marlene Pérez, aquí, en Sacro y Profano. Daniela Marlene Pérez Torres acusa a su exesposo Rodrigo Abascal Olascuaga de violencia familiar y acoso judicial al pretender arrebatarle sus 4 hijos, quitarle su casa y meterla a la cárcel. Daniela ha relatado a la prensa cómo fue sometida al encierro, maltrato y ser golpeada por este distinguido notario que goza de gran respeto y reconocimiento por parte de la clase política. Rodrigo Abascal Olascuaga es hijo de Carlos Abascal Carranza, exsecretario de Gobernación en la administración de Vicente Fox y presunto integrante de la secreta organización del Yunque. La familia Abascal es considerada una de las más ultraconservadoras de México. Historiadores como Edgar González Ruiz, en su libro titulado Los Abascal, señala que dicho conservadurismo proviene de Salvador Abascal Infante, un destacado político y escritor de 20 libros, que tuvo 12 hijos. El abuelo del notario Rodrigo Abascal señalaba que la mujer moderna era el vivo demonio encarnado. Decía que debe estar sometida de buena gana al varón, porque debe expiar así el pecado cometido por Eva, al arrastrar a su marido a la subordinación en pago de seducción y desobediencia. Toda la familia Abascal profesa una moral católica férrea que la ostentan públicamente con orgullo. Buenas noches, como cada miércoles, bienvenidos a Sacro y Profano. En esta ocasión tenemos un caso lamentable de violencia familiar, acoso legal y tráfico de influencias por parte de Rodrigo Abascal, miembro de una de las familias más religiosas que militan en organizaciones de ultraderecha y además se ostentan como moralmente superiores. Le invito a ver el caso de Daniela Marlene Pérez Torres, nuestra valiente invitada esta noche aquí en Sacro y Profano. Buenas noches, Daniela. Cuéntanos tu historia, cuéntanos tu caso. Buenas noches, Bernardo, y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo me caso con Rodrigo Abascal, que era mi profesor de Derecho en la Universidad Panamericana, pensando que era un hombre bueno, católico, de grandes principios morales, congruente, ¿no? Y me caso muy enamorada. La realidad es que a lo largo de esos 11 años de matrimonio en los que viví con él, poco a poco esa máscara que usaba se le fue desvaneciendo y fue empezando a ejercer todo tipo de control sobre mí, a quién podía ver, a quién no podía ver, cómo podía vestir, con quién podía hablar, qué amistades me convenían, qué amistades no me convenían. Y me fue empezando a aislar, todo justificándolo con la religión, todo con base en Dios. Y después, cuando nacen nuestros hijos, comienza a ser la misma historia. Tus hijos no pueden ir a fiestas, no pueden ir a una escuela que no sea religiosa, no pueden juntarse con estas personas, y esta desconfianza de todo el mundo. Todos pueden ser pederastas, todos pueden abusar de tus hijos, no los puedes dejar. Y entonces esta necesidad de saber en dónde estás y a dónde vas es lo que lleva a que en un momento determinado, la violencia llega a tal grado que me golpea y termino por tomar la decisión de divorciarme. Y una vez que comience el juicio de divorcio, lo que empiezo a darme cuenta es que Rodrigo no está solo, sino que está acompañado y apoyado por un grupo muy poderoso que está moviendo los hilos detrás del sistema judicial para lograr que hoy en día, a pesar de que está denunciado por violencia y a pesar de que tengo un video en donde él me golpea en la cabeza frente a mis hijos, un juez de lo familiar acaba de ordenar que el cuidado de mis hijos, siendo yo que tengo la guardia y custodia, queda en manos de Rodrigo y se me saca a mí de la casa para dejarle a él 2 propiedades en la Ciudad de México y a mí dejarme en la calle. Yeah. Ahora bien, en diciembre de 2019 levantaste un acta por agresión y después el mismo Rodrigo, a través de terceros, te ha amenazado incluso de muerte. Sí. ¿Cómo es posible que una persona tan religiosa,
tan católica, tan de golpes de pecho, tan seguidora del Papa, tenga este tipo de actitudes violentas que de lejos rebasan todo principio religioso. Eso mismo me pregunté yo. Eso mismo me ha atormentado mucho tiempo durante este proceso, porque para mí descubrir quién era Rodrigo Abascal fue verdaderamente quitarme una venda de los ojos y ver directo al sol y cuestionarme si toda mi vida no fue una mentira, si realmente alguna vez me quiso, si realmente algo fue verídico. La realidad es que hoy me doy cuenta que son personas enfermas, son personas dañadas, que como reciben desde chiquititos una educación tan autoritaria, tan rígida. No puedes salirte de aquí porque si no es pecado y estás traicionando a Dios nuestro Señor y entonces estás con el demonio. Y este tipo de situaciones hacen que un niño que vive algo así empiece a querer simplemente ocultarlo, ¿no? Yo sí me comí el pastel, no lo puedo decir porque entonces yo soy un pecador a los ojos de Dios. Y entonces me quedo callado y empieza esta máscara una tras otra para que ellos puedan seguir aparentando ser dignos del amor de Dios, pero por dentro están corrompidos, están putrefactos, ¿no? Qué impresionante. Bueno, justamente el Papa Francisco acaba de cuestionar como escándalo el decir una cosa en términos como seres humanos y religiosos y hacer otra. Eso es lo que llama el Papa una doble vida. Y dice de manera muy concreta, están los que dicen que son muy católicos, siempre van a misa, pertenecen a asociaciones piadosas, pero explotan a la gente, hacen negocios sucios, blanquean dinero, maltratan a las personas cercanas. Eso es llevar una doble vida. Vamos a una pausa, usted sintoniza Sacro y Profano. Regresamos. El acoso de los Abascal a Daniela Marlene Pérez Torres. Quiero abordar en este segmento el tema del patriarcado y la misoginia religiosa. Como vimos en la cápsula y nos ha comentado también Daniela, Salvador Abascal, el abuelo, era todo un personaje con mucha misoginia propia de principios de siglo. Decía que la mujer moderna era como el demonio, que debía ser sometida por el varón porque está condenada por haber seducido en el Génesis al hombre. Y lamentaba el machismo que se fuera extinguiendo. Su hijo Abascal, padre del exmarido de Daniela, Rodrigo, en su discurso el 14 de marzo de 2001, siendo secretario del Trabajo, afirmó que las mujeres por naturaleza les corresponde el ejercicio de la maternidad y las labores del hogar y que el trabajo fuera de casa es responsabilidad de los hombres. Ahí las feministas en ese momento se le echaron encima. Poco después, Carlos Abascal quiso cesar a la maestra e incluso cerrar el colegio porque dejaron de tarea a su hija Luz del Carmen leer el libro de Aura, en el que Carlos Fuentes narra una entrega amorosa, sexual, como experiencia religiosa. Tu exmarido es de tercera generación, ¿no? Y es una persona que también ejerce, por lo que has planteado, una enorme fuerza misoginia. ¿Cómo entender esto? ¿Lo trae en la sangre? ¿Es una cuestión de formación? ¿Cómo entenderlo? Yo estoy convencida de que es una cuestión de formación. Incluso me lo pregunté porque me preocupaba que fuera a ser un problema con mis hijos, que fuera algo que se fuera a heredar, porque realmente es tan grotesco, tan desagradable, que pensar que estuviera en la sangre me aterraría. Es un tema de formación, de una convicción impuesta a sangre, en donde no te puedes dar el lujo de equivocarte. Y los hombres son la cabeza, y las mujeres estamos para atender a los hombres. O sea, tú te debiste haber sometido, por supuesto, como su madre se sometió a Carlos Abascal Carranza. Rosa Marta, la la viuda de Carlos Abascal, fue y seguirá siendo toda su vida una mujer sometida. Sometida desde el punto de vista ideológico. Es aquella mujer a la que se le hizo creer que era necesario vivir como martirio la vida
y es incapaz de ser feliz. Es una mujer que no tiene felicidad para dar, no puede ser cariñosa con sus hijos ni con sus nietos, no tiene amor para dar. La secaron. Y la secaron a base de decirle que el martirio era lo que tenía que hacerse, que ese era el estilo de vida, y por lo tanto, pues vivió para su marido toda la vida, para atenderlo, y eso era lo que Rodrigo esperaba de mí. Yo estaba para acompañarlo y aplaudirle cada vez que él salía públicamente, para aparecer con mis 4 hijos junto a él en sus eventos, para que él pudiera lucir como el hombre bueno y de familia que era, pero después ya le estorbaba, después ya me quería encerrada en la casa. Solamente era un tema de control. La misma Rosa Marta Abascal y los hijos del matrimonio solo podían usar falda larga. Fue hasta que muere Carlos Abascal que ellas pueden liberarse un poco y empezar a usar pantalones. Yeah. Cuéntame cómo es la vida religiosa. ¿Van diario a misa, la familia Abascal, oran, tienen momentos ¿Cómo es lo religioso ritualmente al interior de la familia? Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Rodrigo buscaba ir a misa diaria, entonces incluso iba a misa y se tapaba la cara y siempre estaba con la cabeza agachada. La señora Rosa Marta va a misa diario, es ministra de la comunión, y siempre está rezando, reza el rosario todos los días, se despierta en la madrugada a rezar oraciones eternas que por la salvación de las almas, y utiliza esas oraciones como parte de una religiosidad medieval en donde si yo recé todos los días sin faltar una sola vez a la oración, mi alma está salvada, y la de 7 generaciones para abajo, ¿no? Y bueno, ellos festejan los santos. Yo tenía prohibido hacerle fiestas de cumpleaños a mis hijos porque los niños tenían que ser santos, ¿no? Entonces, la religiosidad es algo que me llama mucho la atención porque sí pareciera que es algo que de alguna manera les importa. Rodrigo iba a confesarse a una iglesia perdida en el centro de la ciudad para que el sacerdote no lo conociera y pudiera decir sus pecados. Es decir, pareciera que sí le importaba estar bien con Dios, pero al mismo tiempo ocultarle la realidad a los hombres y sabiendo todo lo que hacía. Incluso él muchas veces buscó en conversaciones personales justificarme por qué la infidelidad en una mujer era infinitamente menos grave que la infidelidad en un hombre. Porque en los hombres era una cosa casi natural. ¿Cómo? ¿La infidelidad de la mujer era menor a la infidelidad? O al revés, ¿no? Discúlpame, tienes toda la razón. O sea, que un hombre fuera infiel era casi por naturaleza, pero que una mujer fuera infiel, eso sí era gravísimo. Pecado. Pecado. Ahora, háblame de la incongruencia, porque haciendo una historia de la familia de Carlos Abascal, de sus hijos, 4 hijos, de los 4 hijos, 3 se han divorciado, ¿no? Y yo me pregunto el modelo de familia que quieren imponer al conjunto de la sociedad, la familia tradicional, cuando ellos mismos han visto resquebrajadas sus familias. La familia extendida, Abascal, Carranza, cuando una de los miembros deja los votos, deja de ser monja y causa una tremenda conmoción al interior. ¿Cómo es posible que se renuncie? Igual, en el caso de tu marido, hasta donde sé, tu exmarido fue seminarista, tuvo esta vocación religiosa. ¿Cómo entender estas enormes incongruencias frente o cara a la sociedad? Es un tema muy interesante el que estás tocando y me llama mucho la atención porque Rodrigo siempre hablaba de su padre como un hombre congruente y era la palabra que utilizaba para definirlo. Y yo te diría que es la familia más incongruente que he conocido en mi vida. Justo lo que tú estás diciendo, ellos admiran y ponen como ejemplo el matrimonio de sus padres. Y sin embargo, de los 4 hijos de ese matrimonio vivos, ¿no? Uno ya falleció, de los 4 hijos de ese matrimonio, 3 ya están divorciados. Y sus divorcios han sido de pleito, de acusar a las exparejas de todos somos psicópatas, ¿no? Y ellos son los únicos buenos. Una incapacidad de asumir culpa, de asumir responsabilidad. Y O sea, los responsables de los divorcios son ustedes, ellos no. Ellos no. Ellos son inmaculados. Ellos son inmaculados. Fueron ustedes los que tuvieron la culpa. Sí. ¿Y los hijos entonces cómo quedan acá? ¿Son propiedad de ellos? ¿Son la extensión de su sangre, de esta, podríamos decir, estirpe Abascal? Sí. Los hijos son vistos como una extensión de esta secta, de esta estirpe. Y las parejas que llegamos a formar parte de esa familia somos checadas rigurosamente antes de poder ingresar. Y a los 10 años más o menos empiezan los problemas y empiezan los divorcios y empiezan a juzgar. Es que tu madre, es que la familia de tu madre o es que la familia de tu padre. Yo fui, junto con mi familia, satanizada antes de haberme podido siquiera divorciar.
No, increíble, increíble también. Otro tema que me llama mucho la atención es el tema del poder, ¿no? Una familia poderosa, con vínculos, no solamente con el yunque o estas infiltraciones, digamos, secretas, siniestras en el poder, sino también con la clase política. Tengo entendido que tu boda, la clase política en la época de Felipe Calderón estuvo ahí presente. Sí. El tema es cómo utiliza o con qué argumentos, desde el punto de vista de fe, utiliza todo ese poder que tiene para intentar aplastarte, meterte a la cárcel, quitarte tus bienes, liquidarte en cierto sentido. Yo te podría decir que el Dios verdadero de los Abascal es el dinero y el poder. Para ellos, Dios es simplemente una máscara, una fachada, una carta de presentación que les permite ostentarse de una manera que públicamente puedan lucir y tapar todas las incongruencias, inmoralidades y fechorías que realizan todos los días. El poder para ellos está basado en la política. Por eso a mi boda estuvo invitado el presidente electo Felipe Calderón. Vicente Fox estuvo invitado, no fue por razones de pleitos ahí. Peña Nieto estaba invitado. Salinas de Gortari estaba invitado. El nuncio apostólico fue el mismo que ofició la misa. Incluso hoy en día Rodrigo señala como una de las personas que le están ayudando en el proceso legal que llevamos, en el abuso que quiere cometer, al mismo nuncio Franco Coppola, que yo quisiera pensar que no es así, pero Rodrigo sí lo ostenta. Y no me cuesta trabajo pensar que lo pueda ostentar porque tienen relación, tienen amistad. Entonces, a ellos lo que les importa es poder mover los hilos de la historia. Rodrigo creía que iba a ser el próximo presidente de México. Y a mí me quería preparar para ser la primera dama, con unos aires de grandeza que ya no tienen lógica alguna, que están mareados en un ladrillo. O al menos eso pensé yo, ¿no? Pues muy bien, Daniela, gracias y gracias por tu valentía, tu valor de expresar. Yo recuerdo que estamos conversando sobre el tema de este acoso de los Abascal a Daniela Marlene Pérez, un caso dramático, pero que nos desnuda, ¿no? Porque en realidad no solamente es un problema personal, es una cuestión que tiene un carácter público obligado porque son una familia representativa de un tipo de conservadurismo que estamos viendo que este conservadurismo per se, en sí mismo, está haciendo agua. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando, viendo, exponiendo el caso de Daniela Marlene Pérez Torres, casada con un miembro distinguido de una familia tradicional, de abolengo, católico, y estamos viendo las complicaciones de una separación que desnuda no solamente la familia Abascal, sino gran parte de estas familias ultracatólicas que se sienten superiores moralmente, pero que en realidad presentan enormes fisuras. Tú eres católica, Daniela, vienes de una familia católica. Así es. Después de estos 11 años, y perdón la pregunta un tanto atrevida, ¿Dios es del yunque? Por supuesto que no. Nada más distinto a Dios lo que hace el yunque. ¿Cuál es el Dios del yunque, de esta experiencia que has tenido? El dinero y el poder. Y utilizan, como en su momento el padre Maciel utilizó su fachada de sacerdote para esconder toda la corrupción y la podredumbre que había detrás de él, ellos utilizan el nombre de Dios para blanquear. Serían sepulcros blanqueados, ¿no? Fariseos. Todas la soberbia y la maldad que ocultan detrás de ellos, ¿no? O sea, la religión y la fe como una ideología que justifica sus ambiciones y su poder. Una ideología al servicio de los Abascal y de estas personas. De sus intereses personales, de Sí. grupo, y que tú lo llamaste, es una secta. La familia es una secta. Pueden estar peleados, pero frente a ti están unidos y están contra ti. Exacto. Entre ellos tienen muchas diferencias, muchas discrepancias, se critican. La familia entera, Carlos Abascal está peleado con 8 de los 11 hermanos. Rosa Marta, la señora, se peleó con 3 de los otros 4 hermanos que tienen. Los primos entre ellos no se llevan. Son una familia que ha sido tan severa para juzgar a todos como pecadores que hoy en día están solos. Solo se tienen ellos, entre ellos.
y se pelean entre ellos, pero al menos plantan cara ante la sociedad para fingir que son una familia que realmente no son. Y cierran filas frente a un enemigo como tú. Tú eres un enemigo de ellos porque has transgredido las reglas de que no te sometiste a esta tradición que buscaban que fuera totalmente sumisa. Te voy a decir lo que es más preocupante de esto, Bernardo. Lo que es más preocupante es que ellos se sienten a la altura de Dios. En alguna ocasión, el padre de mis hijos les dijo a mis hijos, yo estoy abajito de Dios. Por esa misma razón, no pueden soportar en su soberbia enferma la capacidad de reconocer nunca una equivocación. Y hoy por hoy, en mi caso, me doy cuenta de que Rodrigo Abascal no va a ceder jamás. Yo llegué al punto de denunciarlo a los medios pensando que iba a ser la manera en la que él se detuviera, dejara de hostigarme, de acosarme él y su familia entera. Y la realidad es que no. Daniela, finalmente, y agradezco mucho tu presencia aquí, tu valiente testimonio, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a defender tu caso? ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? No me queda más remedio, Bernardo, que pelear, porque conociendo la estructura psicológica de estas personas, o me matan o peleo hasta vencer. No tengo más. Porque las amenazas han sido continuas, ¿no? Han sido continuas y siguen ¿Y siendo. crees que puedan llegar a ejecutarse, a hacer realidad? Por eso estoy aquí. Ya. Pues muy bien, pues yo te agradezco muchísimo tu presencia y agradezco mucho esa valentía con las que has planteado. Y bueno, habría que preguntarse cuántos políticos, empresarios, miembros del clero católico que se consideran personas de bien y de buena moral, que se dan golpes de pecho para defender lo que suponen son los verdaderos valores. Su bandera de defender la estructura de la familia tradicional y patriarcal. Sin embargo, gran parte de estas personas de bien, tienen una doble moral. Son, como se ha dicho aquí, fariseos, es decir, aquellos que predican las leyes de Dios, las invocan, pero las aplican de manera distinta a su conveniencia. Y me pregunto, estos que se dan golpes de pecho, ¿con qué autoridad moral quieren imponer sus convicciones cosificadas al conjunto de la sociedad? Cosificadas, es decir, que son ideologizadas, que son hechas cosas. Como diría Benedicto XVI, poco antes de ser papa, cuánta suciedad, cuánta hipocresía hay. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.